al sistema de vectores básicos. Y eso, por favor, me lo voy llenando, ¿ya? ¿Y quién me ayuda o quién pasa a hacerlo en la pizarra? Pásame. Señor, señora, con la calculadora, mi amor. Ahí debajo descompone, por favor, a la velocidad. Sácale las componentes. Cuando está en polares, mi vida, y tú quieres ponerle vectores base, ¿cómo le descompones? Muy bien, primero el coseno y luego seno, ¿no? Módulo por coseno de la dirección, módulo por seno de la dirección. A ver, mi amor, ¿me ayudan a mirar rápidamente si alguien pasó por ahí? ¿Quién es, mi cielo? Carvajal. ¿Quién más, mi amor? Y Pereira. Gracias, mi vida. Ya. Bien, gracias, mi amor. Ahora, cuando yo encuentro el vector velocidad final de lo que está expresado en polares al sistema de vectores base, obviamente miren que yo para inventar el valor de la velocidad final tuve que recordar una característica. Recuerden que las velocidades, los desplazamientos y la aceleración tangencial hemos visto que está en qué cuadrante. En el cuarto. Yo le puse un vector en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y a partir de encontrar las componentes, ¿están bien o están mal? Sí, porque aquí está demasiado grande, acá también está muy grande las componentes. Rapidísimo. A partir de encontrar entonces esas componentes, voy a encontrar elementos importantes. Preguntémonos primero, ¿qué creen ustedes que sería esa componente en X de ese vector velocidad inicial? Muy bien. ¿Por qué sería la velocidad inicial, mi amor? Muy bien, perfecto. ¿Recuerdan ustedes que se mencionaba que en todo parabólico, no solo este primer caso, sino en todo parabólico, la componente en X de la velocidad es constante del principio a fin? ¿Se acuerdan? Entonces, quiere decir que la componente que acaba de ayudarnos a encontrar el compañero, esta componente en X, va a ser a su vez ¿qué? La velocidad inicial. Esa va a ser la velocidad inicial. Perfecto. ¿Y qué va a ser en este caso el valor que encontré acá? El valor que yo encontré aquí va a ser la rapidez final en Y. ¿Comprendido, chicos? Y esos son los datos que yo le voy a agregar a los respectivos X. Entonces empiezo. Como este es componente en X, yo le agrego acá en X. Digo, a ver, veo X es igual a 79,86. Pero acá ya no tengo VOY. Esta ya no es VOY porque no es el vector velocidad inicial. ¿Cuál es? El vector velocidad final. Por lo tanto es VFY y como es VFY le coloco como un dato en el eje Y. Entonces ahora tengo una rapidez final en Y. ¿De cuánto? De 60,18. Alguien me va a decir, profe, pero no es 60,18, es menos. Pero no hay que olvidarse algo especial que aprendieron. ¿Qué eran las rapideces? Escalares y eran módulos, y las rapideces nunca pueden ser negativas. Pero ¿por qué en cambio aquí está negativo? Porque aquí está expresado como vector. Aquí me indica que esta componente que tiene un módulo de 60,18 está apuntando hacia abajo y es vertical, es una componente vertical dirigida hacia abajo. Eso me indica como parte del vector. ¿Entendido hasta ahí, guaguas? Por favor, no sé si me hice entender hasta ahí lo que hemos hecho. Si está claro lo que se hizo, por favor, hasta ahí. Bien, entonces como usted puede visualizar, ya tengo 3 datos en el eje vertical y ustedes saben que en movimiento variado son suficientes para encontrar lo que se nos solicita. ¿Sí pusimos las preguntas que íbamos a encontrar? Ya. Vamos con el primer literal. ¿Qué nos pide, por favor? Velocidad inicial y las componentes o final. Listo, ya estamos aquí. No hemos encontrado eso, le voy a anotar nuevamente. La velocidad final ha sido en vectores base 79,86 en Y menos 60,18 en J, obviamente esto es metros sobre segundo,
Y hemos encontrado que BFX, que a su vez es BOX, ha sido 79,86. Y hemos encontrado que BFY es 60,18. Vamos al literal B. ¿Qué nos pide mi cielo? Ya. De acuerdo a lo que hemos analizado aquí, la velocidad inicial entonces sería 79,86 en I más en J, metros sobre segundo. Las componentes, pues BOX es 79,86 en I, solamente metros sobre segundo, y la componente en Y como siempre cero. Ya está. Vamos al siguiente. La velocidad final puede, la velocidad final puede variar en cero, puede ser otro número. Claro, es que la velocidad final no puede ser cero jamás. La inicial debe ser cero de ley porque el movimiento era un lanzamiento de qué tipo. ¿Cómo era? No era para abajo el lanzamiento. ¿Cómo era el lanzamiento? Horizontal. Desde cierta altura. Si yo le lanzo este marcador así en forma horizontal, le di un empujón horizontal, se fue hacia abajo, obviamente en una trayectoria semiparabólica. ¿Entendido? No es hacia abajo el lanzamiento, es horizontal. Y como es horizontal, solo tiene componente inicial en I, nada más. ¿Tenías una inquietud, mi amor? Cuando nos da estas operaciones, van a siempre la primera va a ser la velocidad. La componente en X va a ser nuestra velocidad inicial en este parabólico horizontal. Siempre, ¿ya? Vamos ahora avanzando. Literal sé que nos pide. ¿Altura de qué? De la torre, desde la que se le lanzó. Ya. La altura de la torre, ¿cómo le calcularían con esos datos que tienen allí? ¿Utilizarían datos horizontales o verticales? Verticales, las alturas son verticales, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fórmula utilizarían con los datos que tienen allá? Rapidez final al cuadrado, muy bien. Entonces tendríamos rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 gravedades por la distancia o la altura total o la altura de la torre, ¿verdad? De esa fórmula yo voy a despejarle la distancia o la altura. Pero ojo, ¿qué tipo de ecuación es? Eso es escalar. ¿Qué pasaba en las escalares? ¿Se le aumentaba qué? Eso, el nombre del eje al que pertenece esa ecuación. ¿A qué eje pertenece? ¿Por qué pertenece al eje? Porque en un parabólico siempre hay variable. Esta es una fórmula de variable. Y dijimos que en el parabólico, en el eje Y siempre hay variable. No se olviden, ¿ya? ¿A quién le aumento el eje? ¿Solo a quiénes? A las rapideces. Solo a las rapideces que aparezcan por ahí. Ya está. Y ahora sí despejamos, ¿no? Entonces quedaría así. Rapidez final en Y al cuadrado menos rapidez inicial en Y al cuadrado sobre 2 gravedades. Esto es igual a la distancia o la altura de la colina, de la torre que queremos hallar. Esto es igual. La rapidez inicial en Y era 0. La final en Y ya tenemos, era 60,18. Le vamos a elevar al cuadrado y le dividimos para 2 que multiplica a 9,8, que es la gravedad escalar, ¿no? Y ya tendríamos ahí el valor de la altura de la colina, perdón, de la torre. ¿Cuánto sería mi cielo? 184,78. ¿Seguro? 60 al cuadrado son 3.600 para 20. No creo que sea, o sí. ¿Cuánto? Tampoco creo. Háganle. O si queda 180. ¿Sí queda eso? 184,78. Gracias, mi amor. Vamos al siguiente literal. ¿Solo eso les pedí en ese literal? Ya, vamos al siguiente. Alcance máximo otra vez. Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Vamos con el tiempo de vuelo. ¿Cómo hallarían el tiempo de vuelo ahí? ¿Cuál fórmula? ¿La fórmula de? ¿Ya? Muy bien. Recuerden que en este caso el tiempo de vuelo era el tiempo en bajar. Recuerden que el tiempo de vuelo es el tiempo en bajar también, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar el tiempo con la fórmula rapidez final menos rapidez inicial sobre gravedad. ¿Esa me dicen? Sí, esa fórmula, mi amor. ¿O no? ¿Y qué hay que hacer si es una fórmula escalar? Otra vez agregar el nombre del eje y esa es una fórmula de variado y variado solo hay en el eje Y. Y como veo, pues, la rapidez inicial en este caso es 0. Se elimina esta y nos queda que el tiempo, que en este caso es el tiempo en bajar o tiempo de vuelo, ha sido
La división de 60,18, que es la rapidez final, en Y, para 9,8, que es la gravedad. Por lo tanto, esto es 6,14. Y ya está. Ese ha sido el tiempo de vuelo. Vamos con el siguiente literal. Ahí sí nos pide alcance. ¿Cómo le encontraría el alcance máximo? ¿Cuál era la fórmula? Velocidad igual al alcance máximo. Ya, muy bien. Entonces ahí despejamos y nos queda que es igual a Vx por el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces nos queda que el alcance máximo es igual. Vx, que es 79,86 metros sobre segundo, por 6,14 segundos. Entonces, el alcance máximo, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto les quedó? 290, ¿cómo? 400. A ver, 490, ¿cómo? 24. ¿Así? Y ahora vamos a encontrar, no sé si era el desplazamiento total en el siguiente literal. Recuerden que en este caso el desplazamiento total siempre estaba en el cuarto cuadrante. La primera componente positiva, la segunda componente negativa, la primera componente era el alcance máximo y la segunda componente era la altura desde donde le lanzábamos al objeto, ¿sí? Por lo tanto, el desplazamiento total vendría a ser 490,34 en Y menos la altura que hemos encontrado del lanzamiento, que es 184,78. Si no nos recordamos esta característica que había que hacer, pues sacar con la fórmula del desplazamiento total, utilizando el vector velocidad inicial total de todo el movimiento y el tiempo total o el tiempo de vuelo. ¿Comprendido, chicos? Hasta allí, por favor, inquietudes o preguntas. ¿Está claro, mi amor, lo que se está haciendo? Ya. Vamos al siguiente. Literal G. ¿Qué nos pide, mi amor? Ya. Vamos con la velocidad a los 4 segundos. Entonces, si quiero la velocidad a los 4, aplico fórmula vectorial. Y reemplazo datos totales, entonces me quedaría que esto es igual. La velocidad inicial de 79,86 en Y menos 60, perdón, más 0, no más 0j, metros sobre segundo. Esto le vamos a sumar con el vector gravedad, que es menos 9,8j metros sobre segundo al cuadrado, y por el tiempo de 4 segundos. ¿Ya? Entonces mi velocidad final es igual. Y aquí tenemos que poner el primer paréntesis igualito, sin cambiarle nada. Hacemos la multiplicación. ¿Cuánto nos queda? Menos 36 menos 39, 2, ¿verdad? Y ahora luego lo que hacemos es términos semejantes, la I con la I, la J con la J, y nos quedaría 79,86 en Y menos 39,2 en J. Y ahora le vamos a sacar en polares para poder sacar su módulo y así determinar la rapidez. Ayúdenme sacando, por favor. Uno saquen el módulo, otro saquen la dirección. Profe, 79,86. 86, ya. Y ahora la dirección, ¿quién sacó? ¿Nadie saca la dirección? ¿Así? Sí. Ya. Vamos a sacar ahora la aceleración tangencial a los 4, me imagino que eso nos pedía. Voy a sacar primero el unitario. ¿Cómo se saca el unitario, chicos? ¿Qué se dividía? Al revés. El vector en vectores base para el módulo, ¿sí? Entonces vamos a tomar el vector en vectores base de la velocidad que está acá. 79,86 en Y menos 39,2 en J.
y le dividimos para el módulo de 86,87. Siempre se simplifican las unidades. ¿Cuánto queda? Por favor, vayan sacando las componentes. Recuerden que al vector gravedad, aquí para hacer la operación le completamos con la componente I, ¿no? ¿Cuánto le quedó el unitario, por favor? ¿Cuánto? 3 decimales. ¿Completan ustedes en la casa entonces? ¿Me ayudan un poquito aquí? 0. ¿Cuánto, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Repiten otra vez el módulo, por favor, de esa velocidad de 4. 79,86 al cuadrado más 39,2 al cuadrado. Porque me dijeron que era 86, por eso les pregunto y acá saco 88. 88 como cuánto? ¿Coma? ¿Así? Ya, entonces ahora sí saquen, por favor, tenga la bondad el unitario. Gracias, mijo. Saquen el unitario. ¿Cuánto? 0, 0,198. Alguien que me dicte, guaguas, y si no en serio paso y esto van terminando ustedes en casa. 898 con la letra I. Y el otro menos 0, 300, 400, ¿cuánto? 400, ¿qué? 41 y 4. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Voy a aplicar el producto punto entre el vector gravedad que está aquí y el unitario que hemos encontrado. ¿Qué hacíamos para el producto punto? La X de un vector por la X del otro vector me da 0. Luego, ¿qué hicimos? La Y de este vector con la Y de este otro vector y me queda ¿cuánto? 4,32. Sí. ¿Cuánto? Ya. Y ahora este resultado que es 4,32 se le vuelve a multiplicar por este unitario aplicando distributiva. Aplique, por favor, y me va a dictar. 3,88 en I, ¿qué más? Y menos 1,91 en J, metros sobre segundo al cuadrado, y como dijimos, la tangencial siempre nos quedaba también en el cuarto cuadrante, la centrípeta nos va a quedar en el tercero. Entonces aquí encontramos restando el vector gravedad que vale menos 9,8 J metros sobre segundo al cuadrado, menos, abro paréntesis, 3,88 en I y menos 1,91 en J. Por lo tanto, la aceleración centrípeta a los 4, esto es igual a menos 3,88 en I y menos 7,79 creo, por 89, ¿no? 89, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Ya? Y ya tengo la aceleración centrípeta a los 4. Me pide además que encontremos ¿qué? Desplazamiento a los 4. Fórmula vectorial, velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. Entonces, velocidad inicial, ¿qué sería? 79,86 en I más 0 en J por el tiempo de 4 segundos más un medio por menos 9,8 J metros sobre segundo al cuadrado y por 16 segundos al cuadrado. El desplazamiento a los 4, esto es igual. Distribuimos y me queda ¿cuánto? Por favor, el primer o la primera componente. ¿Cuánto queda? ¿300 y algo? 318, 19, no sé cuánto queda. 319,44. Ya.
Menos aquí un medio por 9, 8 y por 16. 8 por 9, 72. 78, 4. ¿O no? Ya. Y ya tenemos. Entonces, cuando encontramos el desplazamiento, ¿qué dijimos? Dijimos que la primera componente, que es este es el alcance. Perfecto. ¿Qué más mencionamos? Que esta nos va a servir para la altura. No, era la altura, no, mi amor. Esta no, nos va a servir, pero aquí es el alcance de la altura. No es la altura, nos va a servir para aplicar en la forma. Ya, entonces reemplazamos aquí la respuesta del alcance para responder a lo que nos preguntaba en ese literal. Y reemplazamos esta componente para poder encontrar la altura. La altura de los cuatro se encontraba. Altura, en este caso, de la torre, más o menos el módulo del desplazamiento a los cuatro, pero como es parabólico y el parabólico tiene dos ejes, hay que recordar que las alturas son verticales y que estamos hablando solo de la componente Y. Altura de los cuatro es pues igual, la altura de la torre que sacamos 184,78 metros, le buscamos al desplazamiento, aquí está el desplazamiento, pero solo tomamos la componente Y y sería menos 78,4. Por lo tanto, esta altura, mi amor, ¿cuánto es? 106,38 metros. Y ya tengo la altura de los cuatro. Y creo que con eso se concluye el ejercicio, ¿verdad, mi amor? Ya hemos hecho, creo que lo suficiente como para que ustedes vean la aplicación de los contenidos, en este caso del desplazamiento vertical, en un parabólico. ¿Qué pasa, mi amor? Bien, vamos entonces ahora a escribir el ejercicio que queda de tarea. Esta tarea quedaría para el día, como ustedes creo que no tienen clases el viernes, según lo que escuché, ¿verdad? Entregan el día lunes. Si es que hubiera clases, queda para el viernes. Si no hubiera clases, para el lunes. Le voy dictando, ¿ya, mi amor? Ponga. Desde lo alto, de una colina, desde lo alto, de una colina, se lanza una roca horizontalmente con una rapidez de 95 metros sobre segundo. 95 metros sobre segundo. Entonces, si la roca llega al suelo, en 15 segundos, hallar literal A. Alcance máximo, altura de la colina, desplazamiento total, velocidad y rapidez final, velocidad y rapidez en 9 segundos, aceleración tangencial y aceleración centrípeta en 9 segundos, desplazamiento en 9 segundos, alcance a los 9 y altura a los 9. Ya, eso vamos a encontrar. ¿Listo, mi amor? ¿Comprendido lo que se va a trabajar en la tarea? Similar a lo que hemos hecho con ustedes aquí, ¿ya? Vamos avanzando entonces. Voy a empezar un poquito con el parabólico 2. Y el parabólico 2, amores, ustedes recuerdan la explicación inicial que se les dio de los modelos que voy a trabajar para que se les haga sencillo.
era un lanzamiento desde el suelo, ¿sí? Entonces, para que tengamos parabólico, cuando lanzamos un objeto desde el suelo, escuchemos bien y irá notando algunas cosas que se van mencionando. Entonces, repito, para poder tener el parabólico 2, siempre el lanzamiento primero va a ser desde el suelo. Pero ¿cómo debe ser el lanzamiento desde el suelo? No como antes que era vertical, no. Ahora el lanzamiento debe ser inclinado, es decir, que el vector velocidad inicial debe estar en el primero o segundo cuadrante. Siempre primero o segundo cuadrante. No puede ser otro cuadrante más. Primero o segundo cuadrante. Eso no se olvide. ¿Ya? Sí, mi amor. El vector velocidad inicial debe estar. Muy bien, primero, el segundo les explico por qué en la parte gráfica. Ya, voy a borrar, mi amor. No sé si ya puedo borrar esta pizarra. ¿Sí? Por lo general, vamos a tener la velocidad en el primer cuadrante si es que consideramos nuestra forma de escritura, que es de izquierda a derecha, ¿ya? Vamos a tener entonces un objeto que siempre se dispara desde el suelo en este segundo caso de parabólico. En este segundo caso de parabólico, si es que el objeto se dispara desde el suelo, para que describa una parábola, es decir, para que el objeto se mueva así, solo puede haber esta posibilidad de que desde aquí se dispare en este sentido. Si se dispara en este sentido, es decir, con un ángulo agudo, como usted ve acá en el primer cuadrante, va a describir esa trayectoria. Pero también habría esta posibilidad. Aquí tengo el suelo y me pongo ahora en el otro sentido. Le disparo ya no desde el lado, en este caso izquierdo, le disparo desde la derecha. Si quiero que dé una trayectoria parabólica en este sentido, ahora le disparo así. ¿En qué cuadrante está esta velocidad? Segundo y este en el primero. Solo hay esas posibilidades. ¿Entendiste? Pero por lo general, los ejercicios que yo les dije a ustedes van a estar por lo general en el primero. ¿Por qué? Porque voy a tratar de respetar la forma de la escritura. ¿Entendido, mi amorcito? De izquierda a derecha. ¿Sí está claro? Ya. Ahora vamos a ir mirando las características que hemos enunciado del movimiento parabólico, en este caso de parabólico. Y vamos a mirar a qué se asemeja de lo que estudiamos antes en lanzamientos verticales. Tiene algo de parecidísimo a lo que vimos antes. Primero observemos que en este parabólico, cuando yo le disparo en forma inclinada al objeto, ese objeto va a tener dos partes del movimiento. Yo diría tres partes. Por un lado, el objeto está subiendo, está bajando. Y al hablar de subir y bajar, estamos hablando que interviene el eje vertical, ¿verdad? Pero también tiene otra parte, que el objeto al mismo tiempo se está desplazando hacia el lado derecho. Y al hablar del lado derecho que se desplaza, estamos hablando del eje horizontal. Entonces, otra vez se visualiza que el parabólico es un movimiento en dos dimensiones o en dos ejes. Y como siempre, eso no se olvide, el parabólico siempre tiene MLU en el eje X y MLV en el eje vertical. Eso no se olvide. Pero, como aquí hay dos partes, una parte que sube y una que baja, así como siempre, siempre, siempre que un objeto baje va a tener acelerado, también siempre que un objeto suba va a tener desacelerado. Eso es lo que hay que recordar, ¿ya? Entonces aquí vamos a recordar esa partecita primero. Vamos a ir recordando que si hablamos de un eje vertical, en esta parte, si hablamos de un eje vertical, cuando el objeto sube, vamos a tener aquí MLV desacelerado. Y si hablamos del eje vertical, en esta parte de acá, cuando el objeto baje, va a tener un MLV, en este caso acelerado. Estoy hablando del eje vertical, ¿ya? Pero también hay que recordar que en todo el eje horizontal y en todo movimiento horizontal, en el parabólico va a haber MLV. Recuerden lo que se dijo antes, los alcances son las distancias horizontales, esos son los alcances. El máximo alcance en este tipo de movimiento es esto. Toda esta distancia que le estoy haciendo así con una línea en zigzag, esta se llama alcance máximo. Es la distancia horizontal máxima que alcanzó a recorrer en el eje horizontal, ¿ya? Pero miren que ese vector inicial o ese vector velocidad inicial que yo le pinté de color negro, como es un vector inclinado y que está en el primer cuadrante, al estar en el primer cuadrante va a tener siempre dos componentes, positivas ambas, la una hacia la derecha, la otra hacia arriba. Así le voy a graficar. Ojalá haya traído otro marcador para que vayan viendo los componentes con colores. Lo tengo azul, rojo, negro.
Entonces, le grafico con color verde a la componente horizontal. Esta va a ser BOX. ¿Qué pasaba con esa componente inicial? Muy bien. ¿Qué pasará con BOY? Ya vamos a ir recordando. Este es BOY, mi amor. Pregunto, solo miren en este caso de parábola, ¿BOY es 0? Ya no. Ahí sí se le pudo dibujar a BOY. Ahora sí existe. En el anterior BOY era 0, como caída libre, parecidísimo a caída libre, pero no era caída libre, ¿sí? Ahora este de aquí tengo como algo parecido al lanzamiento vertical hacia arriba, porque miren que ahora ya tengo una componente que tiene un valor y que obviamente aquí se le grafica y se le pinta en color azul. Pero como está subiendo y es desacelerado, ¿qué le pasará a esa componente azul? Muy bien. ¿Y qué le pasará a la componente X? No cambia, ¿verdad? Entonces vamos a irle graficando al objeto. Aquí, acá, en el punto más alto, por aquí, por acá, y obviamente cuando llegue al suelo. Y vamos a hacer lo que ustedes me dicen. Pues obviamente como característica del parabólico sigue aquí BOX. Aquí también sigue BOX. En la parte alta sigue BOX. Y gracias a que existe aquí BOX es como si fuese un movimiento horizontal y va a ser la otra media parábola. Entonces aquí tenemos BOX, BOX y BOX. Pero ahora veamos qué pasa con la componente Y. Hay que analizar esto. Como es desacelerado cuando sube, esta vertical va a ir disminuyendo poco a poco a medida que sube. Entonces se va haciendo más pequeña, desaparece en la parte más alta, es decir que aquí tengo un dato. Rapidez final en Y es igual a 0, pero esta rapidez final no es la del movimiento completo, solo es de una parte. ¿De qué parte? De la parte que sube, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más hay que saber si es que estamos hablando de desacelerado? Que la gravedad es negativa y la vectorial como siempre. ¿Sí se da cuenta que se parece mucho a los movimientos verticales que veíamos antes? ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando baja? Pues como es acelerado, esa componente vertical va a ir aumentando de a poquito. Se hace un poquito más grande, se hace un poquito más grande y se hace más grande. Pero resulta que esta que está aquí tiene el mismo tamaño de esta que está acá. Solo que la una apunta hacia dónde? Hacia arriba y la otra apunta hacia dónde. ¿Se acuerdan de este movimiento desde el suelo? Igualito. Y ahí decíamos que la rapidez inicial y la final eran iguales. Lo mismo pasa acá. La rapidez inicial en Y es igual a la rapidez final en Y, en módulos. Pero si yo le pongo como vector, es decir, si le pongo así, esta sería positiva y la de acá va a ser negativa. Son diferentes en signos. Ya, no se olvide eso. Vamos ahora avanzando. Miremos por favor ahora las velocidades. Quiero que veamos cómo son las velocidades. Pilas aquí. ¿Se acuerdan que para graficar las velocidades yo les decía, hacemos aquí un cuadradito y la diagonal es la velocidad? Hacemos aquí igual un rectángulo y la diagonal es la velocidad, lo mismo acá. Ahora quiero que resumamos por favor. Ya. Mírenle en la parte que sube. Y mírenles a las velocidades que son las diagonales de esos rectángulos que estoy formando. ¿En qué cuadrante están las velocidades? Me dicen primero. Y otros me dicen cuarto, escuché por ahí. ¿Qué opinan? Eso, Roberto, perfecto. Resulta que aquí tengo unas velocidades que pueden estar en el primero o en el cuarto cuadrante. Depende de qué. De que si el objeto está subiendo o está bajando. Anotará. Cuando el objeto sube, las velocidades estarán en qué cuadrante? Primer cuadrante. Y cuando el objeto baje, ¿en qué cuadrante, amores? Cuarto cuadrante. Perfecto. Repito. Cuando el objeto sube, el vector velocidad pertenece al primer cuadrante. Y cuando el objeto baje, el vector velocidad estará en el cuarto cuadrante. ¿Comprendido, mi amor, hasta ahí? Ahora observemos algo de los desplazamientos que les voy a hacer con color verde. Ojalá no se me confundan, ¿ya? Observemos mi vida los desplazamientos. Voy a hacerle mejor los desplazamientos a un lado, ¿ya? Para que no se vaya un poquito distorsionando las otras flechas de las velocidades, ¿ya?
Observemos qué va a pasar con los desplazamientos. Los desplazamientos van a ser de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí está el objeto, acá está el objeto, aquí está el objeto, aquí, acá y acá. Grafiquemos el primer desplazamiento. Desplazamiento, supongamos que esto es en 1 segundo, desplazamiento en 2 segundos. Llegó al punto más alto en los 3 segundos. Vamos al desplazamiento en 4 segundos, aquí ya está bajando. Desplazamiento en 5. Y a los 6 llegó acá. ¿Qué pasa con los desplazamientos? ¿En qué cuadrante están? Todo está ahí. Todos están en el primero. ¿Por qué? Porque en este caso siempre va a estar sobre el suelo. Si yo tengo luego el siguiente lanzamiento, que es desde cierta altura, imaginémonos que ahora le lanzo desde un edificio. Y el objeto ya no se queda aquí, ¿no? Va a seguir bajando. Miren ahora cómo serían los desplazamientos. Entonces aquí hay que poner que en este caso, en el segundo que estamos viendo, todos los vectores de desplazamientos estarán siempre en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque siempre está sobre el suelo. Y en el siguiente caso, estarán en el primer cuadrante cuando estén sobre el nivel de lanzamiento o en el cuarto cuadrante cuando estén debajo del nivel de lanzamiento. Me imagino que para el último lanzamiento no le es útil hacer una pequeña recta y verificar el movimiento para poder saber en qué cuadrante se quiere cada desplazamiento. Así es, mejor que necesitas recordar esto de los cuadrantes, platicar al vector. Pero si no te da el tiempo, tienes que formar las características. Dependiendo del tiempo que te dé. Por eso es preferible saber la teoría como para que sepas si una respuesta es correcta o no. ¿Ya? Y como siempre lo que hemos visto, en un desplazamiento, amores, ¿qué era la componente en X? La altura. Y en este caso la componente en Y sí es la altura. Aquí sí es la altura, es mucho más fácil. Otra cosa importante de este movimiento, el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar. Y el tiempo de vuelo es la suma del tiempo en subir más el tiempo en bajar. ¿Entendido, mi amor? Ya, ahora quiero que visualicemos en este dibujo de acá. Vamos a imaginarnos entonces que tengo ahí el suelo. Este es el suelo, chicos. La que estoy representándole fuerte con color azul, este es el suelo. El objeto se lanzó desde esta esquinita de aquí. ¿Desde aquí? Y quiero graficarle al desplazamiento total. Primerito, ¿cómo le graficamos al desplazamiento? ¿Qué se debe ver en el dibujo como desplazamiento? Desde donde. ¿Pero qué es primero el desplazamiento? Un vector. ¿Qué debo ver dibujado entonces? Una flecha. Y para graficarle esa flecha, ¿qué hacemos? Por ahí sí tiene que ver lo que tú decías. Unimos dos puntos. El punto donde empieza el movimiento y el punto donde termina el movimiento. Unamos. Observen. Aquí empezó, acá terminó. Y este vector verde es el desplazamiento total. ¿Qué me pueden decir? Perfecto, mi amor. En este movimiento, el desplazamiento total es el alcance máximo. ¿Con qué letra? Con X. ¿Con la? ¿Con qué vector base? Y. ¿Por qué la I? Porque es horizontal. ¿Se acuerda que cuando lanzábamos objetos desde el piso verticalmente, cuánto valía el desplazamiento si llegaba al suelo? 0. No había componente en J. Entonces, por eso aquí no tiene tampoco componente en J, solo tiene componente en X. ¿Ya? Esas van a ser, chicos, las características básicas. Otra situación importante, por favor, me recuerda que cuando hagamos un ejercicio les haga anotar lo de las aceleraciones tangenciales y centrífugas. Esto es importante. Sí, mi amor, para que ustedes vean qué tipo de movimiento tenemos comparando la aceleración tangencial. Gracias, amores. Un lindo día. Harán la tarea súper recontra bien hechita.